Bendito Padre, amado y Señor y Salvador, te damos las gracias porque tú nos fortaleces, nos sustentas, nos renuevas y nos diriges en Cristo Jesús. Te damos las gracias por tu eterno y fiel amor. Bendito eres eternamente y para siempre, amado Pastor y Señor. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien. Entonces tenemos lo que es el entendimiento y ceguera espiritual. Es el tema que tenemos para el día de hoy. Recordemos que esto va relacionado a la parábola del sembrador. Y también pues que es importante basado en lo que es la parte de junto al camino. Entonces, para entrar en detalle, como ya hemos mencionado, tenemos lo siguiente que es escenarios relacionados a la tierra o lo que corresponde a la parábola del sembrador, que es junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Esas cuatro son los escenarios que se muestran en la parábola del sembrador con relación a la tierra. Y basado en esto, nosotros estamos considerando y tomando específicamente actualmente lo que es junto al camino. La idea es poder solventar lo que requiere junto al camino para que lo de junto al camino ya no sea junto al camino, sino que pase a ser buena tierra. Ahora, por consecuencia, vamos a ver lo que corresponde a lo que es junto al camino, según la parábola del sembrador en Marcos específicamente. Recordemos que aparece esta parábola en Marcos, Mateo y Lucas. Estamos tomando Marcos, dice de la siguiente manera, del versículo 3 del capítulo 4. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Eso fue la parábola, esta es la explicación. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, si nos damos cuenta, se nos da la situación de la parábola y la explicación de la parábola. En este caso en particular relacionado a Marcos, no vemos nosotros, por así llamarlo, a ciencia cierta cómo resolverlo. Solo dice que Satanás viene y quita la semilla que está en el corazón. Pero al ver otras partes, como lo que corresponde a Lucas y Mateo, podemos ver otras cosas. Pero recordando también algo importante, que dice que se siembra en el corazón, es decir, que la tierra en sí mismo va a ser nuestro corazón. También hemos hablado, y lo resumo brevemente, de que lo que habla junto al camino, prácticamente lo que vemos acá, o estas cosas verdes que vemos que es algo que se ha sembrado, anteriormente lo que hacen es hacer un surco o un camino en esta área para colocar la semilla y luego taparla con la tierra para que las aves del cielo no vengan y la quiten. Si alguien cae prácticamente en lo que es junto al camino, es decir, lo que está a par del surco, donde no se va a sembrar, y cae de esta manera, no es tapada por la tierra, por consecuencia vienen las aves del cielo y se la comen. Hace referencia a lo que Jesús menciona en la parábola. Pero como ya mencioné, a la hora nosotros de ver Mateo y Lucas, podemos obtener de alguna manera ciertos puntos, porque cada quien basado en la perspectiva de lo que escribe, lo que vio, entendió o asimiló, ellos también colocan la enseñanza que Jesús les brindó. Y Mateo 13:19 dice lo siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Es decir, el punto aquí vemos que ya Mateo habla del entendimiento. Y dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí nos da un punto clave que es el entendimiento. Y a causa de no entender se arrebata. Ahora si vemos Lucas, dice lo siguiente. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Muy bien, entonces, si nos damos cuenta, en esta parte ya hace referencia a creer y creer y ser salvo. Claramente, aunque lo menciona tanto Mateo como también Lucas, hay algo bien importante con relación a los intermedios cuando se habla de la parábola, porque también ahí Jesús lo explica cuando los discípulos van a preguntarle. Pero ya tomando los tres que corresponden a Mateo, Marcos y Lucas,
tenemos esto que es junto al camino, la descripción, que por lo menos yo veo 4 puntos. 1, personas que oyen la palabra. 2, no entienden la palabra. 3, por causa de no entender la palabra les es quitada. Y 4, por cuanto les es quitada, no creen y no son salvos. O en otros puntos es que no logran dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Por esa razón es importante el hecho que hemos estado viendo o considerando está junto al camino. Y hemos estado enfocándonos en el punto de por qué alguien no puede entender. Este es el punto clave. Porque si alguien resuelve, si resolvemos este punto del entender, por consecuencia alguien ya puede asimilar, ya no les quita, perdón, ya no se les quita la palabra y por consecuencia creen y serán salvos, o guardan la palabra y pueden dar fruto al 100 por 1. En este caso, por referencia, vamos a leer lo que significa entender en la Real Academia Española. Dice de la siguiente manera: 1, tener idea clara de las cosas. 2, saber con perfección algo. 3, conocer y penetrar. 4, conocer el ánimo o la intención de alguien. 5, discurrir, inferir, deducir. 6, tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. 7, creer, pensar, juzgar. 8, tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. 9, ocuparse en algo. 10, dicho de una autoridad, tener facultad o jurisdicción para conocer de materia determinada. 11, conocerse, comprenderse a sí mismo. 12, tener un motivo o razón oculta para obrar de cierto modo. 13, dicho de 2 o más personas, ir de conformidad en un negocio, especialmente cuando tienen entre sí motivos especiales de confianza, secreto y amistad. 14, dicho especialmente de una ley o un mandato, pertenecer, tocar, afectar a uno o a muchos. 15, saber manejar o disponer algo para algún fin. 16, avenirse con alguien para tratar determinados negocios. Muy bien, entonces ya entraremos en detalle lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que hice fue prácticamente colocar un resumen de lo que vimos anteriormente para entrar en el detalle de lo que vamos a hablar, que prácticamente es: 1, lo que corresponde a la palabra junto al camino. 2, lo que corresponde al punto específico del entendimiento. Y en este caso hemos visto ya varias situaciones relacionadas al entendimiento, pero hoy tocaría ver que una de las cosas que pueden impedirnos a nosotros poder entender algo es porque previamente fuimos cegados. Por cuanto hemos sido cegados, no podemos entender. Es decir, que si solucionamos nuestra ceguera espiritual, vamos a poder entender, vamos a dejar de ser junto al camino en esa parte y por consecuencia vamos a ser una buena tierra. O el enemigo no nos lo va a quitar. Entonces veamos 2 Corintios 4:4. Dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no pudieran recibir el evangelio. Por consecuencia, no creen y sean salvos, como lo menciona el libro de Lucas, específicamente con respecto a aquella persona que recibe la palabra y asimismo esta palabra, al entenderla, creen y son salvos. Entonces, vemos que hay un punto muy específico con respecto a la ceguera espiritual. Por consecuencia, vamos a ver ahorita la palabra cegó o cegar en el griego. Dice que esta palabra cegó viene del 5186, que es tuflo, viene de la de 5185, dice que es enceguecer, es decir, figurativamente oscurecer. Se ha traducido como cegar. Siguiendo vemos la G5185, que es tuflos, de 5187, que significa opaco, como nublado, es decir, por analogía, ciego, físicamente o mentalmente ciego. Pero se ha traducido como ciego. Y vemos la otra que es 5187, que es tufo, de un derivado de 5188,
envolver con humo, es decir, figurativamente, inflar con arrogancia. Se ha traducido como envanecerse, infatuarse. Y por último, 5188, que es tufo, aparentemente verbo primario, hacer humo, es decir, consumir lentamente sin llama, humear. Muy bien. Entonces vemos que esto es prácticamente la especificación de ceguera, y es importante verlo para ver a qué quiere dar a entender. Entonces, si nos damos cuenta que ceguera va relacionado a oscuridad o a no ver las cosas claramente. Ahora, hay algo bien importante, vamos a revisar la diapositiva anterior de el versículo. Entonces dice claramente a lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces vemos claramente a quién van a cegar. Van a cegar a los incrédulos. Es decir, nosotros en un tiempo, por no haber creído a Jesucristo, vino el enemigo y nos cegó. Inclusive nosotros, en cierto punto, a veces somos creyentes de Cristo, pero puede ser que en un área específica el enemigo sí por tener nosotros incredulidad, van a cegar nuestro entendimiento en esa área. Ya que recordemos de que el Evangelio de Cristo hay muchas áreas específicas doctrinales en las cuales sí logramos entender y algunas otras no logramos entender. Por eso hemos mencionado de que no todo el corazón es junto al camino. Es decir, que nuestro corazón puede estar junto al camino, con pedregales, con espinos y buena tierra. Todos los 4 escenarios en nuestro corazón puede ser que tengamos más áreas que en otras. En este caso en particular, nosotros al envolvernos demasiado en las tinieblas o la incredulidad, el enemigo puede cegarnos de diferentes maneras o rangos. Inclusive una persona dentro del mismo evangelio, a causa de su incredulidad, es cegado en un área específica. Para ello vemos el punto principal, que es lo que corresponde a la incredulidad. Ahora, para definir incredulidad en sí mismo, veamos Juan 16:8, de 8 a 9, dice: y cuando venga, relacionado al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9, pecado por cuanto no creen en mí. Entonces la incredulidad no necesariamente es creer en algo en sí, sino creer en Jesucristo. Entonces hay áreas de nuestra vida en las cuales no hemos creído en Jesús, o no queremos esa doctrina que representa en sí mismo a Jesucristo, y por lo tanto el enemigo nos puede cegar o ya nos cegó, y nosotros tenemos que por consecuencia ver cómo resolverlo. Y en este caso pues tenemos que asimilar lo siguiente: nosotros no podemos asimilar o asegurar que nosotros estamos viendo claramente. Por esta razón tenemos que consultar a Dios Padre y preguntarle a Dios: Señor, ¿será que yo estoy ciego o no estoy ciego? Y mucho de ello, como ya hemos hablado, no lo va a resaltar los frutos que estamos dando. Si nosotros constantemente en nuestro día a día vemos de que no estamos dando fruto, por consecuencia podemos decir, bueno, hay algo que no me está provocando el fruto. En este caso, podemos decir, lo que sucede es que no estoy entendiendo la palabra, y por consecuencia, por cuanto no la entiendo, no la logro aplicar, y por eso es que no estoy dando fruto. Porque hay otros casos, como el pedregales o los espinos, es de que alguien sí pudo entender la palabra y sí está creciendo, pero hay cosas que están afectando ese crecimiento. Esos son los otros 2 escenarios. Pero si alguien ni siquiera está llegando a eso, y que es muy común en muchas maneras, tienen que entender que está ciego y por consecuencia necesita que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Y por eso lo vamos a ver en otros pasajes. Uno de ellos es Juan 9, del 39 al 41. Vuelvo a repetir, no podemos suponer que ya miramos claramente. Puede ser que nosotros no estemos viendo, no tenemos nuestra vista clara, y por esa razón es de que no estamos dando fruto al 100%. Versículo 39 de Juan 9, 39 al 41. Dice lo siguiente: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos?
41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces vemos aquí, esto es un escenario que Jesús tiene, o sea, Jesús vivió y que a ellos les está presentando una situación. Y el caso se da acá porque Jesús viene y sana a un ciego y los fariseos estaban persiguiendo porque, ¿cómo así que le devolvió la vista a un ciego y ellos iban en contra de Jesús por sanarlos a veces en día de reposo? Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Dice Jesús de que a las personas les va a dar la vista si son ciegos. Es decir, que si ellos no ven, Jesús les da la vista. Pero si ellos ven, van a ser cegados. Suena como un poco contradictorio, por así llamarlo, porque ¿cómo así que al que ven lo van a cegar? Entonces quiere dar a entenderle el Señor Jesús de que hay personas que piensan que ven, y ese pensar que ven es porque tienen una incredulidad o que no se están guiando basado en la palabra de verdad. Por consecuencia, el enemigo los va a cegar, como ya vimos anteriormente. En el caso en particular de lo que están hablando, se ve específicamente el caso de los fariseos. Es decir, aquí vemos que los fariseos, recordemos que el fariseísmo, o las personas fariseas, provenían de una religión o una secta que también podían estar leyendo la Biblia, inclusive ellos podían estar esperando al Mesías, o inclusive como la palabra enseña que ellos predicaban y todo lo que decía estaba escrito en la ley de Moisés, inclusive podían ser expertos en la enseñanza, pero estaban ciegos. ¿Por qué? Porque realmente no estaban enfocando su vida completamente en la creencia del Mesías, sino un montón de doctrinas, ritos y un montón de situaciones que la Biblia enseña con relación a los fariseos. Que los fariseos lo que hacían era predicar, inclusive saber, pero no aplicar la palabra de verdad. Entonces, por esa razón, ellos dicen, ¿acaso nosotros también somos ciegos? En el sentido de, ¿cómo es que nosotros vamos a ser ciegos? Es decir, de ellos de entradita están diciendo, nosotros no somos ciegos. Entonces, en ese caso, se cumple el pasaje que dijo claramente Jesús, de por cuanto ustedes ven, serán cegados. Por esta razón nosotros no tenemos que entrar en esta soberbia, como inclusive creo que lo vimos ahí en las definiciones de ceguera, que va relacionado también en enaltecerse o en altanería, de decir nosotros que vemos claramente. Nosotros, inclusive yo lo he mencionado ya en varias ocasiones, que hay personas que dicen nosotros tenemos la sana doctrina, inclusive desde el púlpito, es que nosotros aquí, ustedes saben que tenemos la sana doctrina. Entonces, de alguna manera ellos están diciendo nosotros vemos, porque alguien que está en sana doctrina realmente, para estar en sana doctrina, e inclusive decir que tiene sana doctrina, él tendría que estar diciendo yo veo claramente. Entonces nosotros no podemos de alguna manera entrar, tal vez, por así llamarlo, en la arrogancia de solo decir que tenemos sana doctrina y que nosotros tenemos la verdad y que nosotros esto y lo otro, porque únicamente podemos estar dando lugar a decir y gritando a grandes voces que somos ciegos. Esto no solo pasa con el fariseísmo, en este caso en particular, sino en las diferentes denominaciones que se presentan en la iglesia alrededor, independientemente si es evangélica, neopentecostal, bautista, presbiteriana o católico. Podría mencionar algunas otras, eso solo estoy dando a colocar. Independientemente en qué denominación se encuentra la persona, puede ser un ciego espiritual. Es decir, esto de la ceguera no se centra solo en una denominación específica. Cualquier persona en cualquier denominación cristiana puede ser un ciego espiritual porque no está entendiendo la doctrina de Cristo. Y no vuelvo a resaltar, no podemos asimilar que somos personas que vemos. Por eso dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, tenemos que ver nosotros, examinar y inclusive poder preguntarle al Señor Jesús, Señor, ¿realmente estoy yo viendo claramente? ¿Seré yo un ciego y no me estoy dando cuenta? ¿Por qué? Porque recordemos que este es un aspecto espiritual. Nosotros claramente cuando vemos físicamente tenemos un resultado. No nos tropezamos, no fallamos y algunas otras características de alguien que ve claramente. Cuando inclusive nosotros somos ciegos o cerramos nuestros ojos o apagamos la luz, ya tenemos como desconfianza, eh, nos tropezamos, tenemos diferentes dificultades cuando no logramos ver algo o tenemos una oscuridad a nuestro alrededor, tenemos un mayor grado de fallas aunque no lo queramos.
Entonces el fariseo, o en este caso ya trayéndolo actualmente nosotros, o las diferentes denominaciones o personas dentro de denominaciones, pueden estar ciegas y no darse cuenta que están ciegas. Puede ser que alguien esté predicando, lleva años predicando y puede ser que tenga una gran congregación o un ministerio masivo, si lo queremos llamar así, o reconocido, pero está ciego. Logró cosas claramente, sí, pero en la ceguera. Por misericordia de Dios, ¿lo ha alcanzado? Sí. Es decir, el hecho que alguien tenga mucha gente que le está predicando no significa que esté viendo. Ya que hemos mencionado también de que el hecho de que alguien tenga muchos miembros en la iglesia no significa que esté dando buen fruto. Eso significa que hay mucho fruto, pero no necesariamente que sea buen fruto. Por eso la vez anterior hicimos la diferencia entre lo que es buen fruto y lo que es cantidad de fruto. Lo mejor sería tener gran cantidad de fruto que sea bueno, pero puede ser que alguien tenga una gran cantidad de fruto, pero es malo. Por eso la escritura, por sus frutos los conoceréis, no por la cantidad de fruto. Entonces nosotros a veces nos podemos dejar apantallar porque un ministerio o una denominación es muy grande, pero en sí mismo puede ser que esté llena de ciegos. En este caso en particular, Jesús le dice a esta denominación antigua o esta secta antigua, ustedes son ciegos. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo así que nosotros somos ciegos? ¿Por qué? Porque recordemos que ellos eran una secta muy rígida, es decir, ellos sabían bien la palabra de Cristo, se consagraban, ayunaban, oraban y tenían un montón de ritos y situaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo así que yo voy a estar ciego si yo oro, si yo leo, si yo ayuno, si yo esto y yo lo otro? Entonces ellos como denominación grande en ese momento, muchos de ellos estaban ciegos porque no podían ver la revelación de Jesucristo. De igual manera, vuelvo a resaltar, esto nos puede estar pasando a nosotros. Puede ser que alguien dirá, es que yo estoy en una iglesia de sana doctrina, pero no significa que porque alguien esté en una iglesia de sana doctrina, significa que la persona esté viviendo la sana doctrina. Puede estar en una iglesia de sana doctrina, pero esa persona puede estar siendo ciego. Entonces lo que queremos resaltar es de que una de las razones por las cuales alguien no está dando fruto es porque es ciego espiritualmente y por consecuencia no puede entender. Al no entender, cae junto al camino, viene el enemigo, le quita la palabra y se la lleva. Y por esa razón dirá, pero ¿por qué yo no doy fruto en alabanza? ¿Por qué yo no doy fruto en adoración? ¿Por qué yo no doy fruto en la predicación del evangelio? ¿Por qué no doy fruto en leer la Biblia, en estudiar la Biblia? En diferentes ámbitos, ¿por qué es que no estoy dando fruto en estas áreas, en área profética y en diferentes áreas que la palabra nos enseña que debemos dar fruto? Y la razón es, una de las razones puede ser que sea ciego la persona. Vuelvo a resaltar, una persona puede ser que tenga ya haya logrado alcanzar cosas, pero aún así puede ser que en ese ámbito alto, en las alturas en el cual la persona está, ya no está dando el fruto que debería dar. Porque esto recordemos que es continuo, no es algo que solo una vez y ya resultó, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, esto es constante. Entonces, vemos acá que tenemos un problema. El problema es que hay una ceguera. Y Jesús claramente le dice, vamos a resaltar 41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora que veis, vemos vuestro pecado permanece. Bueno, ahora, resaltando esto que vemos aquí, veamos un ejemplo de una persona que estaba ciega y que también sus acciones daban lugar a eso. Y es el caso de Pablo, mayormente de Pablo, porque recordemos que Pablo también era fariseo, pero era interesante porque Pablo también era una persona que era adelantada a los demás, es decir, que Pablo era una persona dedicada en lo que corresponde al fariseísmo, es decir, si alguien era hábil, él era mucho más hábil, según el testimonio, es decir, si alguien tal vez se aprendía un versículo diario, Pablo se aprendía 10 o 20. Tal vez si alguien estudiaba la Biblia 1 hora, Pablo la estudiaba 3 horas o 5 horas. Si alguien daba revelaciones buenas de parte de Dios, Pablo daba muchas más revelaciones más profundas, pero en el fariseísmo, pero aún así fue ciego. ¿Por qué? Porque aún así él no reconoció a Jesucristo.
Recordemos que Pablo estaba en el tiempo de Jesús, pero cuando Jesús estaba, él no creyó a la palabra de Jesús. No vemos como a un Pablo interesado por el Mesías, por así llamarlo, sino que él siguió en su línea, siguió en su enfoque, siguió siendo enseñado por esta persona que es Gamaliel. Entonces vemos el ejemplo, quiero mostrar el ejemplo de Pablo, porque a Pablo es algo importante que a Pablo se le manifestó su ceguera. Es decir, lo que él tenía se le manifestó. Y eso es lo que Dios nos va a enseñar cuando se acerque la luz de Cristo, se va a manifestar nuestra ceguera. Dice de la siguiente manera, esto es Hechos del 1 al 19, del 1 al 19, vamos a leerlo, es el testimonio de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres que en este camino los trajesen presos a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra la legión. 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces vemos aquí en el versículo 8 y 9 de que a Pablo se le presenta una luz, es decir, se le presenta a Jesucristo resucitado. Pero la manifestación de Cristo, la presencia de Cristo, se le manifestó la ceguera espiritual, porque luego se le manifestado Cristo, se le manifiesta su ceguera interna y se le muestra físicamente. Esto es una manifestación espiritual que se le dio a Pablo. ¿Por qué? Vimos anteriormente en el versículo de que Pablo era fariseo y que ellos fariseos eran ciegos o iban a ser cegados porque pensaban que veían. Entonces vemos claramente la manifestación de que Pablo pensaba que creía, pensaba que estaba en el Evangelio, pensaba que era una persona que estaba haciendo el bien a la hora de perseguir cristianos, a la hora de perseguir personas que eran del camino. Y vemos que inclusive él estaba manifestando muerte o homicidio a causa de muchas cuestiones. Y lo que hace Dios es solo mostrarle a Pablo, decirle: Pablo, mira, tú eres ciego, necesitas recobrar la vista, es decir, necesitas andar en mi camino, necesitas comenzar a entenderme, a dar fruto para alabanza y gloria de Dios Padre. Entonces, en el versículo 10 dice lo siguiente: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre en cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, si nos damos cuenta del el punto a resaltar es de que Dios sí claramente le mostró, es decir, Dios fue el que le mostró a Pablo que estaba ciego. Y el mismo Dios que le mostró a Pablo que estaba ciego y por cuanto se le manifestó su ceguera físicamente, también el mismo Dios que le mostró y le manifestó la ceguera a Pablo, asimismo el mismo Dios envía a alguien para que le dé la vista a Pablo. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que Dios Padre o que nuestro Señor Jesucristo busca darle vista a los ciegos, como lo mencionamos anteriormente. Es decir, que el pasaje que vimos acerca de los fariseos de que el que no ve, Él le abrirá los ojos y el que ve, Él también puede cegarlo, se cumple el ejemplo en Pablo. Entonces nosotros tenemos que venir e ir con Dios y decirle, Señor, muéstrame y dime si yo estoy ciego. Y si estoy ciego, necesito recobrar la vista. Necesito verlo para poder yo entenderte y dar fruto al 100 por 1, porque es parte de la palabra del sembrador. Ahora vemos lo siguiente. Esto es Mateo 20, 33 al 34. Y esto ya es basado como cuando nosotros tenemos la convicción de que somos ciegos, que a causa de no ver no entendemos muchas cosas. Vuelvo a resaltar porque un ciego cuando no ve tiene problemas al caminar, desconfianza, inseguridades y algunas otras acciones por las cuales no puede caminar bien en el camino de Cristo. En este caso en particular, cuando uno ya entiende que es una persona que es ciego y que no ve y por consecuencia no entiende y por consecuencia no da fruto al 100, al 30 o al 60, uno puede clamarle a Dios para decirle, Señor, dame la vista espiritual para que yo pueda ver. Aquí es Mateo 20, el 33, 34 dice, 33. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hay otro pasaje también que ayuda a entender de que si uno quiere tener la vista, si uno quiere dejar de ser ciego espiritual, necesita orarle a Dios. En este caso vemos las personas que le preguntaron a Dios, Señor, devuélveme la vista, y Jesús se les da la vista. En este caso de Efesios también es, pero no es tanto ellos pidiendo, sino que es Pablo pidiendo por la congregación para que reciban una vista y que sean alumbrados sus ojos para poder entender. Y esto lo vemos desde Efesios 1, del 16 al 18, dice de la siguiente manera. 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Veamos otra vez. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces vemos aquí en el versículo 18 claramente dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sí? Alumbrando los ojos, alumbrando luz. Recordemos que ceguera va relacionada a oscuridad. Entonces Dios nos va a dar alumbrar, Dios nos va a mostrar. Y hay punto clave en este sentido, porque lo que nos va a ayudar a ver va a ser la sabiduría y también la revelación. Por eso es que Pablo pide sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para que con eso sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la revelación es palabra y la palabra también va relacionada a la luz. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, muéstrame si yo soy ciego. Señor, te pido que me ayudes, si en dado caso yo soy ciego, a que sean alumbrados mis ojos, a recobrar la vista espiritual y yo poder ver para poder asimismo entender.
Hay un pasaje que no agregué, pensé que lo había agregado en una diapositiva, que habla relacionado de que enséñame tus preceptos para que yo pueda abrir los ojos. Es decir, que nosotros al leer la palabra de Dios, a la hora de que leamos su escritura, guiados por el Espíritu Santo, el Señor nos va a abrir los ojos, pero va a ser a través de leer y cumplir con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya concluyendo con esto, vemos lo que corresponde a lo que hemos visto el entendimiento. Entonces, para nosotros salir de lo que corresponde a junto al camino, necesitamos, uno, de lo que hemos venido hablando es guardar y meditar. En el ejemplo de Lucas 2:19 con relación a María, que María no entendió las palabras de Jesús, es decir, no entendió las enseñanzas o revelaciones de Jesús, pero ella lo que hizo fue guardar lo que Jesús dijo y meditarlo para poder entenderlo. Es decir, toma la semilla, a pesar de que no la entienda, pero la guarda. ¿Para qué? Para que el ave del cielo no venga y se la coma. 2, pedir entendimiento, Salmo 119:34. Si nosotros no tenemos entendimiento, lo podemos pedir. Señor, dame entendimiento. 3, también podemos formar el entendimiento basado en Romanos 12:2, ya que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 4, corazón de carne. Es decir, que para nosotros poder entender necesitamos un corazón de carne. Lo que hablamos era que nosotros podemos estar endurecidos del corazón, tenemos un corazón duro. Para poder cambiar ese corazón duro, que el corazón duro implica nuestra propia justicia, o no querer escuchar las palabras, no entrar en razón, no escuchar inteligentemente. Entonces, por eso también podemos pedirle al Señor, Señor, dame un corazón de carne para que yo pueda recibir tu palabra y yo pueda entender tu palabra. Por eso la Escritura, cuando os acerquéis a la palabra, disponeos a creer a lo que está escrito. Y también tenemos el punto de tocar hoy, el punto 5, que sería la ceguera, que vendría relacionado a lo que vimos de 1 Corintios 4:4, que el enemigo nos ciega a causa de nuestra incredulidad, y por esa razón necesitamos orar al Señor para que Él nos abra los ojos, para que Él nos alumbre. Y no tenemos que decir en altivez o en arrogancia, yo miro claramente, porque vimos lo que sucedió con los fariseos, el ejemplo de Pablo, lo que se le manifestó en sí mismo, y no podemos nosotros pensar, porque Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, Pablo estaba caminando según él, como es la ley, Pablo estaba según enseñanzas tal vez profundas o encaminadas mucho más que los demás, pero aún así era ciego y Dios le devolvió la vista por misericordia. Pero en este caso, basado en esto, podemos pedirle al Señor, Señor, háblame, indícame si yo soy ciego espiritual, revélame, pero también abre mis ojos para que yo pueda entender, para que me alumbres. Inclusive esto lo podemos hacer cuando estemos oyendo una prédica o o estemos viendo leyendo las escrituras. Si vemos que no lo podemos ver claramente lo que Dios está explicando, le podemos decir a Dios, Señor, abre mis ojos, ilumíname para que yo pueda entender lo que aquí está escrito o lo que el hermano está mostrando o hablando o diciendo en el nombre de tu Hijo Jesús. Entonces, esos son los 5, y con relación a la parábola del sembrador, tenemos lo siguiente. Ya mencionamos que tenemos la parábola y la explicación. También hablándoles que puedan volver a leer las parábolas en los dos casos, la parábola como la explicación, para poder poner en práctica, ya que de alguna manera, pues aquí aunque hemos estado explicando punto a punto relacionado a la parábola del sembrador, como lo que son, por qué es que tenemos que dar fruto, lo que es dar buen fruto, el entendimiento o la preparación del terreno. Hemos hablado también pues del sembrador, la semilla, el terreno en sí mismo, los 4 escenarios que hay dentro del terreno. Y realmente hemos llevado bastante tiempo para hablar cada uno relacionado a la parábola del sembrador. Pero, por supuesto, cada quien podría ir más rápido, por así mencionarlo, dependiendo de la dedicación que tenga. Y por eso es de que llamo a que lean la parábola y la explicación. No porque yo lo diga, sino por el hecho de que la parábola del sembrador es clave para que nosotros podamos dar fruto. Si alguien no está dando fruto, vuelvo a resaltarlo, no solo es que dé, porque alguien, por ejemplo, podría estar dando fruto al 30, pero siempre se ha quedado en el 30 y no avanza al 60 y al 100 por 1.
Entonces la pregunta sería, ¿por qué es que yo no avanzo al 60? ¿Por qué es que yo no avanzo al 100 por uno? O la otra razón puede ser de que sí está dando fruto, pero está dando fruto malo. Entonces, por esa razón, nosotros es la necesidad, la importancia de la parábola del sembrador de saber cómo llevarla a la práctica. Pero también cuando uno habla o transmite el mensaje, pues tenemos que prestar mucha atención. Y en este caso en Mateo, la parábola está en Mateo, como ya mencionamos, la parábola está en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, en Mateo está en el capítulo 13, del 1 al 9, la parábola. La explicación se encuentra en el versículo 18 al 23 del capítulo 13 de Mateo. La parábola en el libro de Marcos se encuentra en el capítulo 4, tanto la parábola como la explicación. La parábola se encuentra en el versículo 1 al 9 y la explicación del 14 al 20. En Lucas también se encuentra la parábola y la explicación. Eso lo podemos ver en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 4 al 8. La parábola y la explicación de los versículos 11 al 15 en el capítulo 8 de Lucas. Entonces vamos a dejarlo acá con relación a esto. La idea es hacer un llamado a las personas para que oremos a Dios, para que le consultemos a Dios, para que nos revele en la escritura cómo es una persona ciega espiritualmente, y nosotros no asimilar en sí mismo que ya estamos viendo, que ya somos personas que vemos. Porque si lo estamos haciendo, prácticamente como lo dice ahí la escritura, podemos ser cegados por el enemigo. Mas si le decimos, Señor, abre mis ojos, alumbra mis ojos, y no solo nosotros, sino oramos por otras personas para que yo les alumbre el entendimiento, porque es muy claro, pues, de que cuando uno enseña a personas o le predica o habla o discute o conversa, como en diferentes términos podríamos hablar, entonces en este caso podemos, si vemos que hay alguien que no nos está entendiendo, podemos, en este caso, pues particularmente en lo que hemos estado hablando, en mi persona como Juan José, yo podría ver, bueno, entonces yo le he hablado a esta persona no entiende en muchos aspectos la palabra, entonces yo diría, bueno, ¿qué es lo que le está afectando? No está guardando y meditando, no está pidiendo a Dios entendimiento, no está formando su entendimiento, tiene un corazón de piedra, está ciego, ¿qué es? Entonces ya oro a Dios y inclusive le puedo pedir a Dios las 5 por esa persona. Yo le puedo decir, Señor, te pido porque la persona X guarde y medite, te pido por la persona X para que pida entendimiento, te pido por la persona X para que forme el entendimiento o ayúdame a saber cómo formar su entendimiento. 4, Señor, te pido que le des un corazón de carne. Y 5, Señor, te pido que si está ciego o tiene ceguera, que tú les alumbres los ojos del entendimiento y bríndales sabiduría y revelación como tú la conoces. Entonces, esa es la idea, no solo en mí, sino que hay personas que enseñan o predican o son pastores o alguna otra área, que Dios les pueda brindar la forma en cual pueden tratar con otras personas. Porque recordemos que el punto es nosotros como personas tenemos que ver la palabra del sembrador para nosotros, para que nosotros podamos dar fruto al ciento por uno, pero también cuando una persona enseña o es pastor o algunas otras áreas, también es la idea de estar al pendiente de la parábola del sembrador. Porque en sí mismo la congregación puede ser un gran terreno en el cual están las cuatro áreas. Entonces, Dios los bendiga, los fortalezca y los renueve en la verdad. Vamos a orar para finalizar. Y pues, Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti porque no queremos ser ciegos. Queremos ver claramente, queremos ser alumbrados con tu luz, que no oscuramente, porque también tu palabra enseña, y pues basado en lo que vimos, que alguien que es ciego está en una oscuridad. Y nosotros queremos salir de esa oscuridad, no tener esa ceguera, no en el término de que nuestros ojos sean ciegos del todo, sino que también podemos estar en un lugar de oscuridad y no vemos, no porque no tengamos ojos, sino porque la oscuridad no nos permite ver. Así que ayúdanos, por favor, amado Padre, porque también vimos que la ceguera va relacionada a la altivez y algunas otras cosas. Así que te pedimos, por favor, que nos ayudes, que nos des de tu mansedumbre, humildad, que nos ayudes a poder ver claramente, que brindes la luz plena para que nosotros podamos hacerlo. Y si nosotros estamos ciegos, que tengamos esta revelación o manifestación para que también podamos pedirte, Señor, abre mis ojos, revélate a mí. Queremos ver tu palabra, tu presencia, queremos verte a ti, Señor. Pedimos ayuda
para que podamos dar fruto al ciento por uno y dejemos de ser personas que están junto al camino. A ti sea la gloria, Señor Jehová, a ti sea la honra, el honor, poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar también para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Pastor, amado Dios, venimos hoy delante de ti porque queremos aceptar a Jesús como Señor y Salvador, buscando el arrepentimiento para perdón de pecados y reconociendo que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos. Venimos hoy a querer cumplir tu escritura, tu palabra, caminar conforme a ella y ser obedientes, pero también te pedimos apoyo para la restauración de nuestras vidas, la restauración de mi familia y la restauración de muchas otras cosas que tal vez yo mismo he destruido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre.